Vaya, pues ya lo escucho perfectamente. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Perfecto. Pues bienvenidos todos. Bueno, pues hay una disculpa ahí ahorita por esta vaya situación. Pues antes que nada me presento porque creo que hay aquí personas nuevas. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, sin embargo tengo un par de años ya viviendo en Toronto, Canadá. Aquí trabajo y tengo mi familia. Y hago esto, vaya, pues organizo estos estudios bíblicos durante mi tiempo libre para, pues básicamente compartir la palabra a mis hermanos y hermanas. Básicamente lo que es el mensaje de Jesús, el testimonio que tenemos de ellos, o sea, vaya, lo que son los cuatro libros del Evangelio principalmente. Y ahorita particularmente estamos leyendo el libro Mateo, que es el primer libro. Ah, Creo que por ahí se escucha algo de ruido en el fondo. Déjame veo. Como que se escucha una tele, Sergio. Sí, Eh, déjame veo. yo, Ok, perfecto. Creo que eras tú, Juan Mario, pero vaya, pues no hay ningún problema. Es nada más como para que se escuche un poquito más claro lo que es el sonido aquí entre nosotros. Yo sé que de repente puede ser vaya, que se escuche ruido en el fondo. Entonces, vaya, pues le comentaba, esto lo hacemos para compartir la palabra, leer directamente la Biblia, que creemos nosotros que somos pues seguidores de Jesús, que es importante leer directamente la Biblia, la fuente, y platicar un poquito sobre lo leído y siempre, pues como siempre, al final compartir experiencias en base a lo que hemos leído o en base a lo que ha pasado en nuestra vida y orar, que también es muy importante. También aprovecho para comentarles, dentro de unos días voy a tener un viaje largo ahí a otro país, ahí un poquito lejos, y voy a tener mi horario totalmente volteado. Entonces, por lo mismo que me voy a ir más de 2 semanas y media, el próximo estudio bíblico va a ser dentro de 4 semanas, va a ser hasta el martes 1 de julio. Yo como quiera voy a dejar el mensaje ahí en el grupo WhatsApp. Esto debido a este viaje largo que tengo, como va a ser un país, bueno, pues para qué le hago el cuento un poquito largo, voy a visitar, mi esposa y mi hija están allá en Japón, de donde ella es originaria, porque ella es de Japón. Entonces voy a ir a Japón ahí a visitarlos porque ellos van a estar, bueno, pues van a estar ahí un total de 6 semanas y yo solamente dos, o sea, las últimas 2 semanas de ellos. Entonces, por ese viaje largo se me va a dificultar tener el estudio bíblico lo que son los próximos, vaya, pues las próximas semanas, porque el horario está totalmente inverso allá. Pero regresando lo retomamos y eso sería el martes 1 de julio, el martes 1 de julio. Y yo como quiera dejo un grupo en WhatsApp, unos días antes también les envío recordatorio y todo para retomar lo que es el tema. Y hay una disculpa, yo sé que es mucho tiempo ahí lo que voy a estar afuera, pero bueno, son de esas ocasiones especiales que me toca ir. Ujú, perfecto. Entonces, pues antes que nada, para empezar, vamos a orar. Padre Santo, Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria sea tu nombre, Señor. Exaltado seas en todos los cielos y en toda la tierra, Señor. Alabado sea tu nombre, omnipotente, omnisciente. Hoy te damos gracias por todo lo que nos das día con día, por nuestra familia, nuestros amigos, nuestra salud, nuestro trabajo y todas las demás bendiciones que nos das día con día, Señor. Muchísimas gracias. También te pedimos el día de hoy por esta lectura bíblica, para que nos puedas iluminar, para que puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender más acerca de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por todos los participantes que somos el día de hoy y por los que nos puedan escuchar más adelante. Te damos gracias por la vida de todos ellos, Señor. Y te pedimos mucho que puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos aprender más acerca de tu mensaje. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, perfecto. Aquí voy a compartir pantalla para iniciar con la cuestión de la lectura. Muy bien. Entonces, para los que son nuevos aquí, básicamente lo que hacemos es que vamos leyendo versículo por versículo, ahí lo vamos explicando y vamos tomando un poquito turnos acerca de la lectura. Entonces, primero empiezo yo y luego cada quien va tomando turnos y vamos comentando poco a poco, ahí cada párrafo, vamos a decirlo ¿Cómo así, le digo más grande, del, mami? vaya, pues del mensaje que estamos aquí teniendo. Perdón, mamá.
interrumpo. A ver, déjame nada más ver por ¿Cómo le acá. hago grande para que vea yo la letra? Ah, ok, perfecto. Ah, Creo que ya voy. Entonces, estamos leyendo lo que era el libro de Mateo. Ya hemos avanzando a lo largo de todos estos, vaya, pues todos estos capítulos anteriores. Ya hemos visto desde el inicio del ministerio de Jesús, los primeros milagros que él estaba haciendo. Estábamos viendo acerca de los fariseos que lo estaban juzgando, que lo estaban criticando. Las personas que se estaban preguntando, oye, ¿esta persona es el Mesías? Porque para los judíos, como sabemos y lo hemos platicado en ocasiones anteriores, pues el Mesías tenían una idea diferente de lo que era el Mesías. Y Jesús estaba dando un mensaje diferente a lo que ellos estaban esperando. Y los fariseos pensaban que Jesús pues era un farsante. Y los milagros que hacía, los milagros sobrenaturales, pues provenían de un poder diabólico. Eso era lo que decían los fariseos. Los fariseos, para aclarar y para las personas nuevas, eran los estudiosos de la ley judía de aquel entonces, de hace 2000 años. En otras palabras, pues eran los religiosos, los estudiosos, que en sí en el pueblo judío pues eran vistos de buena manera porque pues eran, vaya, pues, los religiosos, pero eso los hacía un poquito duros de corazón y entendimiento y criticaban a Jesús. Ahora, no todos, pero la mayoría. Ahí vamos a ver cómo diferentes personas de diferentes grupos, algunos aceptan a Jesús, a otros no. Entonces, vamos a continuar aquí en el capítulo 13 versículo 24. Parábola del trigo y la maleza. Como siempre, las letras que están en rojo son palabras que dijo Jesús de su propia boca. Y como sabemos, Jesús no nos habla generalmente de manera muy directa, sino a veces nos habla de parábolas. Y tenemos que discernir un poquito lo que él está diciendo. Entonces, el versículo 24 empieza. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo, y se escabulló. Cuando el póngala cultivo para comenzó a crecer, ay, me disculpa, es que voy a poner el mío. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Entonces, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. Maleza, como sabemos, pues son las hierbas malas. ¿De dónde salió? Y lo dice, bueno, o sea, ahí en el versículo 28. Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntó. Y luego, versículo 29, muy importante, dice, no, contestó, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Ok. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Porque estamos viendo una historia, vamos a decirlo así, un poquito simple, de un agricultor, sembró originalmente buena semilla en el campo, vino su enemigo, sembró maleza, empezaron a crecer tanto el trigo que eran plantas buenas y maleza que eran plantas malas. Los empleados llegan y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues quitamos toda la maleza, o sea, lo arrancamos todo. Y dices, no, porque luego también te vas a llevar el trigo de por medio. No, deja que crezcan juntas y ultimadamente, dice ahí al final, sí, le diré a los cosechadores que separen la maleza y la aten manojos y la quemen y el trigo en el granero. Aquí es una parábola y es una semejanza y vamos a compararlo. El agricultor es Dios. Imagínense que el agricultor es Dios. Entonces, originalmente, como dice el libro de Génesis, Dios creó un mundo bueno. Y dice 7 veces en el libro de Génesis. Y Dios vio que era bueno. Originalmente todo era bueno. Nosotros, bueno, el ser humano que era en aquel entonces el primer ser humano, Adán, era un ser humano bueno. Sí. Entonces, por eso dice ahí, sembró buena semilla. Originalmente era buena semilla. Los seres humanos teníamos la intención de ser buena semilla, era el plan original, pero ¿qué sucede ahí? Menciona un enemigo. Dice, viene un enemigo, sí, que en este caso es la serpiente del Génesis o en este caso es Satanás, y siembra la siembra la hierba mala en el trigo.
Entonces viene un enemigo y empieza a sembrar lo que es el pecado, como lo vemos en el libro del Génesis, que tenta primeramente a Eva y posteriormente, vale, pues Eva a Adán, para que coma la manzana. Empieza a sembrar el pecado a la buena semilla, a la semilla que era originalmente buena. Entonces se empieza a ver maleza, empieza a haber pecado. Empieza a haber pecado en la humanidad y pecado en nosotros, en las personas. Entonces, ¿qué sucede? Llegan los empleados del agricultor. Aquí los empleados del agricultor los podemos ver como si fueran los ángeles, que son al final del día los mensajeros de Dios y los que hacen la obra aquí, en este mundo. Obviamente, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Pues quitamos todo, arrancamos todo, porque pues esto, pues hay maleza. Pero Dios dice algo. Bueno, pues en este caso el agricultor, que es la parábola, que es la semejanza, dice, no, no lo arranques, la maleza. Deja que el pecado esté ahí. Deja que la maleza esté creciendo junto con el trigo. Ultimadamente vamos a separar el trigo, que es lo bueno, y la maleza, que es lo malo. ¿A qué se refiere acá? Dentro de todos nosotros y de cada uno de los seres humanos, realmente somos pecadores. Cometemos pecados, y eso es una verdad. Todos cometemos pecados. Y de alguna manera hay maleza dentro de nosotros, de cierta manera. Hay tanto trigo, que son cosas buenas, cuando nos empezamos a acercar a Dios y lo conocemos a Él, y hay también pecado, vaya, pues que es maleza, que es la hierba mala, cuando nos empezamos a separar de Él. Pero Dios dice, no, estos son mis hijos, deja que crezcan juntos, ¿sí? Y últimamente vamos a separar al trigo y a la maleza. Entonces, ¿a qué se refiere? El agricultor, que en este caso es Dios, no quiso destruir al mundo por completo. No dijo, ah, mira, pues hay pecado, vamos a barrer con todo. No dijo, vamos a continuar, pero últimamente va a haber un juicio. En este caso, cuando cada uno de nosotros muramos, en donde ya va a separar Dios lo que es la hierba buena, que son los seguidores de Jesús, y la hierba mala, los que no siguieron a Jesús y lo rechazaron por toda su vida. Y eso es una enseñanza. ¿Y qué dice ahí? Dice ahí, separen la maleza, la aten en manojos y la quemen. Entonces, está hablando un poquito de manera indirecta de un infierno, de fuego, sí, de destrucción. Entonces, toda esa hierba mala, no creas que, bueno, pues nada más la dejamos ahí ya y no pasa nada, sino toda esa maleza se va a quemar. Y en cambio el trigo se va a almacenar en un granero, lo podemos ver como si fueran al cielo. Entonces, eso es un comparativo interesante, vaya, que está diciendo Jesús. Dios no quiso destruir por completo el mundo a pesar de que había pecado, y eso pues obviamente ahorita lo podemos ver a lo largo de toda historia, la humanidad pues ha seguido creciendo, pero últimamente Dios sí va a hacer una separación entre las personas que lo siguen y las personas que no. Ahora vamos a continuar aquí con Parábola de la semilla de mostaza. Es una muy popular. Juan Mario, si tienes oportunidad para apoyarnos aquí con la lectura del versículo 31. Ahí sí, sí, si de casualidad tienes bueno, oportunidad de quitarle el mute para que te podamos escuchar. Sería cuestión de picarle ahí el microfonito que está tachado para que te podamos escuchar. Es un microfonito así rojo que tiene como una cruz. Ah, déjame ver por acá. Si en, si en dado caso se te dificulta, no te apures, a lo mejor nos puedes apoyar con la siguiente. Al igual, Carolina, no sé si tengas oportunidad de apoyarnos con la lectura del versículo 31. Ah, creo que se desconectó. O si no, Cristina Segovia, ese creo que están en mute. Sería cuestión de quitarle ahí porque si no se escucha todo tapado. Vamos a ver, si no, déjame ver por acá quién nos pudiera apoyar. Um,
O si no, no se apuren. Lázaro, Lázaro, si estás disponible y tienes la forma de quitar el mute, se está trabando un poquito aquí. Ah, creo que ya, Cristina, a ver. Ah, pero por alguna razón no te podemos escuchar. Mm. ¿O Juan Mario? ¿Me escuchas ahí? Sí. Ahora sí ya lo Ahora escucho, sí. Juan Mario. Bueno, Sí, perfecto, muchas en gracias. parábola de la semilla de mostaza, Ujú, la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza, sembrada en un campo. Disculpen porque tengo problemas con mi vista, uso lentes. ujú. Es la más pequeña de todas las semillas para que se convierta en la planta más grande del huerto. Crece hasta que hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Perfecto, Discúlpame, pero es que como viene en rojo, casi no lo distingo Sí, muy. sí, sí. Vaya, pues imagino Sí, que el color es un poquito difícil sí, también. a mí me afecta por la miopía, Sí, pero bueno, pero sí ujú, logré con la obra del Señor que sí, sobre cómo compara la semilla de mostaza, sí, no habla del tamaño, sino de ujú. la fuerza, la potencia que tenía esa semilla. Así es. Sí, Ujú. era todo. Sí, O sí, sigo sí. con lo de la Sí, levadura. vaya, pues hasta aquí está bien, porque yo sé que son versículos ahí un poquito cortos, pero muchísimas Sí, gracias. Ahí entonces, sí. pues Ah, como nos apoyó ahorita Juan Mario ahí con la lectura, pues podemos ver cómo es el reino del cielo, que empieza con una semilla de mostaza de manera chiquita, a veces sembrando poquito, pero eso puede crecer, eso tiene potencial de crecer. Cuando empieza con una fe, pasito a pasito, desde las más pequeñas que hay, porque la semilla de mostaza es muy, muy chiquita, las más chicas que hay, ¿sí? Esa planta puede crecer demasiado y luego vienen ahí, puede haber vida después, pájaros y nidos. Entonces, esa fe y el reino del cielo, como viene a través de la fe, eso tiene potencial de crecer. Aunque sean cositas chiquitas, una pequeña oración, una lectura corta de la Biblia o asistiendo a la iglesia, todos esos pasitos son semillas de mostaza que pueden, bueno, potencialmente crecer tanto en nosotros, en nuestra vida, como en la vida de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas que nos rodean. Ahora, Carolina, si en dado caso estás ahí disponible, no sé si nos puedas apoyar con el versículo 33. Versículo 33, sí. Sí, Ay, sí, pero bueno, dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. Sí me escuchan, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, ahí. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer. Bueno, así creo que se cortó un se salió. poquito. Sí, ahí sí, a lo mejor se salió. O si no, si en dado caso Carolina no puede, no sé si Cristina nos puedes apoyar. Es que creo que, O si quieren Ah, yo, a ver, ¿no ¿quién? me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. No, es que mi internet está como que fallando demasiado. Ok. No, hombre, no te Ah, apures, Carolina. Si interferencia. quieres, bueno, pues si quieres, yo puedo continuar aquí con la lectura para hacerlo ahí un poquito más fluido. Ujú. Ok. Vaya, entendemos porque de repente se dificulta ahí. Entonces, parábola de la levadura. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Sí. Entonces, es así como se propaga lo que es el reino del cielo. Ahora, versículo 34. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes, esas famosas parábolas.
De hecho, nunca las habló sin usar parábolas. Y así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Es importante recalcar eso porque muchas veces, como comentamos ahorita, Jesús no hablaba de manera directa, así tal cual, sino usaba ejemplos, parábolas, que en muchas ocasiones las personas en su tiempo no las entendían, inclusive los mismos apóstoles y discípulos en aquel entonces, porque se quedaban, ¿qué está diciendo Jesús? No entiendo. Pero posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, todo ese conocimiento y sabiduría se le fueron abriendo a las personas, las fueron entendiendo poco a poco. Y luego dice aquí, explicación de la parábola del trigo y la maleza, versículo 36. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, y ahí viene, creo que por ahí hay unas sí, líneas ahí, espera, uy, Ay, ya voy. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles, que era lo que comentábamos ahorita. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Ujú. El Hijo del Hombre, que es Jesús, enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Entonces nada más voy a intentar quitar este... A ver, me veo por acá. Bueno, es que quedaron estas líneas ahí. Ajá. Entonces, am, voy a dejar de compartir pantalla y las voy a compartir nuevamente, nada más para limpiar un poquito la pantalla. Ya voy. Perfecto. Entonces, aquí vemos claramente lo que habíamos comentado ahorita, en donde el campo es el mundo, la buena semilla representa a la gente del reino, o sea, los seguidores de Dios Jesús. mío. Vaya, pues la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Y el enemigo que sembró la maleza entre el trigo entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores, que eran los empleados del agricultor, son los ángeles. Entonces, ahí sí va a haber una separación. Como comentamos, de repente hay ciertas personas que dicen el mensaje, no, todos van a ir al cielo porque todos somos hijos de Dios. ¿Cómo crees que Dios va a dejar que alguno de sus hijos o sea, algún ser humano se vaya al infierno? Pero Jesús habló y fue la persona que más habló en la Biblia sobre esa separación entre las personas. Separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre, que es Él, que es Jesús, porque Él se autodenominaba Hijo del Hombre, enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Ahí mismo Jesús habla de manera directa de un infierno. Ahí sí se está refiriendo a él, a un llanto y rechinar de dientes. Mas lo contrario, los justos brillarán como el sol. Ahora dice ahí, palabras del tesoro escondido y de la perla. Vamos a irnos aquí para alguien diferente. Lázaro, no sé si estés disponible, que nos puedas apoyar ahí con la lectura. O Ruth y Daniel, no sé si están ahí disponibles para quitarse el mute. Ok. Como vean, A ver, ok, yo, hermano, perfecto, ¿sí me Viridiana. escucha? Sí, sí, claro que sí. Ujú. Sí, al igual, Viridiana, creo que eh, perfecto, no sé ¿Lo si nos leo? puedes apoyar. Sí, sí, claro que sí.
Parábolas del tesoro escondido y de la perla. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Déjame nomás mover aquí un poquito. Ujú. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Así es, entonces ahí Jesús habla nuevamente en una parábola, el tesoro escondido de la perla. Entonces nuevamente dice, el reino del cielo, hace otra comparación del reino del cielo, es como un tesoro escondido, es escondido, no está así a la vista del mundo. Es algo que está realmente escondido, que es como nosotros hemos encontrado a Jesús y a Dios. Es algo que no está así en nuestra cara todo el tiempo. Es algo escondido que un hombre descubrió en un campo y con todo el entusiasmo del mundo vendió todas sus posesiones a fin de comprar el campo. Entonces nosotros estamos entusiasmados en entrar en ese campo, en ese tesoro escondido. Sí. Y luego posteriormente en el versículo 45, además el reino del cielo es como un comerciante en busca de las perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Entonces, ese reino del cielo es infinitamente valioso y nosotros lo debemos de buscar con todas nuestras ansias. Y es algo que no va a estar a simple vista, que hay que seguirla buscando día con día. Y si de repente nos descarrilamos y empezamos a pecar o nos sentimos mal, nos alejamos de Dios, siempre debemos de volverlo a buscar, porque eso Amén. va a volver, posiblemente pasará en nuestras vidas. A mí de repente me pasa que tengo algún día malo en particular. Creo que pues en general a todas las personas pasa que, ay, híjole, pues hice algo que no debería hecho o pude haber reaccionado de diferente manera, pero siempre decir, Dios, perdóname, yo quiero alinearme y seguirte buscando. Luego dice ahí, parábola de la red para pescar. No sé si alguien nos quiere apoyar aquí con la lectura, lo dejo de manera abierta. ¿Me escucha mi hermano? Ah, ya, sí, así es, Cristina. Cristina. Sí. Sí, Dice la ujú, palabra parábola de la red para pescar. sí, También el reino de los cielos es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desechando lo que no servía, así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiendo, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden la parábola? ¿Entienden todas estas cosas? Y le perfecto. dijeron, hasta ahí hermano, sigo. Sí, Y vaya, le dijeron, vaya, pues si quieres aquí paramos un poquito, Cristina. Muchísimas vaya, gracias ahí con el apoyo a la lectura. Igualmente vemos una parábola un poquito parecida a la parábola del trigo, la maleza y el agricultor. Igualmente, el reino del cielo es como una red para pescar. Obviamente pesca, bueno, pues vaya, pues agarra todo tipo de peces, peces buenos, peces malos, pero nuevamente menciona Jesús, va a haber una división entre los peces buenos en cajas y los demás desecharlos. Y luego nuevamente recalca, los ángeles vendrán, que son al final del día los ayudantes de Dios, los mensajeros y ayudantes de Dios, los que hacen pues, su voluntad, tanto en el cielo como acá en la tierra también, y separarán a los perversos de los justos. Va a haber una división entre nosotros, entre los seres humanos. Y nuevamente menciona el versículo 50 y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Nuevamente Jesús menciona esa división y menciona ese concepto del infierno. Y no va a ser un lugar agradable como algunas personas, porque yo he escuchado amigos, ya saben, o sea, las típicas frases que, ah, miren, el infierno va a estar ahí John Lennon y va a haber rock and roll y pura fiesta y no va a ser nada de ese tipo de situación que a veces algunas personas han de pensar. Habrá llanto y rechinar de dientes, van a estar así, va a haber muchísimo sufrimiento. Ahora, ¿cómo va a ser el infierno exactamente?
no tenemos realmente una imagen, una ilustración tal cual. Lo que es el autor de la Divina Comedia, no me acuerdo su nombre, ahorita se me fue el nombre de ese autor, describía el infierno, pero pues de manera en fantasía. Y a raíz de ese libro muchos dicen, no, pues va a haber como que fuego y va a estar todo rojo y cuestiones así, pero realmente en la Biblia y más que todo Jesús no nos da una imagen muy clara o sea, de cómo va a ser, pero sí menciona que va a haber llanto, rechinar de dientes y menciona una especie de separación y de oscuridad. Entonces, algo por ahí nos podemos imaginar, una separación de Dios. Al separarnos de Dios, se va todo lo bueno, se va la amistad, se va el amor, se va la esperanza, se va el agua, los tactos, todo eso que Él nos da se va, estamos solos y hay un llanto y rechinar de dientes, una lamentación. Todo, Sofonías, así es. en el libro de Sofonías lo Ujú. menciona. Sí, Disculpa que te ah, ok. interrumpa. Sí, sí, perdón. Sí, Sí, ahí lo habla sobre el llanto y crujir de dientes. sí, sí, Por eso se muchísimas. refería a Jesús a eso. Ujú. Gracias, gracias. Sí, vaya, muchas gracias, Juan Mario, aquí por tu comentario. Y al igual, si quieres comentar, pues adelante también pues, para todos aprender. Bueno, Ujú. es que lo que pasa es que el profeta Sofonías es el más severo y más fuerte Sí, con respecto a la profecía sobre el fin del mundo, igual el ujú, profeta Amós. Entonces, pero sí, él habla, cuando habla ujú, de esa profecía, se refiere dice que tendrán ni el oro ni la plata le va a servir, y lo sí, arrojarán a las calles. Y ujú, dice, y habrá ni llanto ni crujir de dientes. Ahí menciona esa palabra que Jesús la repite en el Evangelio, que sí, está en el libro de San Mateo. Que ujú, por eso, si alguien quiere colaborar, ahí lo pueden encontrar en el libro de Sofonías. Sí, esa perfecto. era mi participación. Sí, vaya, pues muchísimas gracias, porque sí es un tema muy importante ese también. Yo sé que en muchas iglesias obviamente no se comentan porque son temas que pues a lo mejor algunas personas se asustan o no les gusta ese tema, quieren escuchar como dicen como que la parte bonita, lo que es la esperanza, pero no quieren hablar un poquito, oye, pues va a haber una separación y sí hay un infierno, pero siempre creemos muy importante dar el mensaje tal cual como es, o sea, directo de la Biblia y tal cual como lo dijo Jesús directamente. Sí, Ujú. Así es. Entonces, bueno, pues continuando aquí con la lectura y para terminar esta parte es, sí, que le dijeron, las entendemos. Entonces Jesús añadió, el versículo 52, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa, que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Entonces hay que ser discípulos del reino del cielo. Ujú, definitivamente. amén. Amén. Vamos aquí a empezar con otro versículo, cambiando un poquito ya pues, el contexto. Jesús es rechazado en Nazaret. No sé si alguien nos quiere apoyar con la lectura. Si me escucha, hermano, Sí, claro que otra sí, vez yo. Cristina. Sí, sí, claro que sí. Dice la palabra, Ujú. Jesús es rechazado en Nazaret. Cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salieron de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca tanta, de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaron. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas. Todas sus hermanas viven aquí eh, mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió Déjame le muevo aquí todas? un poquito. ¿Dónde Ya voy. aprendió? Ay, Ujú. se me fue, hermano. Ah, ok. Bájale, ¿Dónde bájale. aprendió todas esas cosas? Ajá. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes
menos en su propio pueblo y entró y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros y ahí debido a la incredulidad de ellos. Así es. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Como dicen, pues nadie es profeta en su propia tierra, como la famosa frase. De ahí sale un poquito. Entonces, Jesús ha rechazado a Nazaret, de donde él provenía, por eso siempre le decían Jesús de Nazaret. Pero bueno, cuando él venía a esa región, obviamente la gente del pueblo que pues obviamente pues, lo conocía a él y a su familia y todo, pues decían, oye, pues ¿de dónde saca esta persona tanta sabiduría y tanto poder para hacer milagros? O sea, pues no conocemos a su madre y a toda su familia y él es hijo de, o sea, de José el carpintero y, o sea, pues es una persona aquí del pueblo, vamos a decirlo así. Entonces, pues lo rechazaban, lo rechazaban, lo rechazaban, más que todo en Nazaret. Entonces, y ahí dice Jesús claramente, un profeta recibe honra en todas partes, obviamente, porque pues iba a diferentes pueblos y ciudades, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Cuando dice su propia familia, pues se refiere ahí al pueblo, vaya, pues de Nazaret. Entonces, vemos ahí pues el detalle con el que estaba lidiando Jesús específicamente ahí en Nazaret. Vamos a continuar ahora con el siguiente capítulo 14, el Yo capítulo quiero 14 leer. de Mateo. Perfecto. ¿Quién dijo, perdón? Sergio, Yo, ah, Ruth, Aunque es que no vi ahorita. Ruth Ah, y Ruth. Daniel. Perfecto, está bien. Ahí sí nos pueden apoyar con la lectura. eh, muerte de Juan el Bautista. Mm. Cuando Herodes, ¿qué? Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, les dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y qué Y encarcelado. a Juan Ujú. como un favor para su esposa. Herodes, ¿cómo? Herodes, esposa Herodías. Herodías. esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Ujú. Juan venía diciendo, Le ya voy a no, mover un poquito aquí, nada más. Ujú. ajá, Juan venía diciendo, Ujú. Herodes es contra la ley de Dios, que le crees con ella. Que te cases Herodes, con ella. Ujú. Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías. Ujú. Herodías, ¿qué dijo? Ujú. Sí, así es. Bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió como un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Ujú. Presio- pres- presionada Ujú. por su madre, la joven dijo, quiero, ya no le leo, Ah, ok, porque perfecto. quiero, Ahí le voy a mover un poquito el texto. Ujú. quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio la órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión, trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había. ¿Qué más sigue? Ahí voy. Ujú. Había sucedido. Lo que había sucedido. Ahí, Ay, bueno, o sea, ahí vamos. fue tremendo. Fue tremendo,
fue tremendo. Sí. Entonces, pues sí, vemos ahí un poquito que esto es una anécdota así, bueno, pues un poco aparte de las parábolas que habíamos leído. Vemos cómo está Herodes. Entonces, pues él tenía, como dicen, pues pique ahí con Juan el Bautista. Sí, entonces, pues ya lo había arrestado. Juan estaba en la cárcel, sí, como un favor para su esposa. Ujú. Y luego Juan le estaba diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Entonces, por eso tenían pique ahí Herodes y Juan. Entonces, Herodes quería matar a Juan, pero obviamente, pues él temía que al matarlo, pues cause disturbios porque Juan tenía muchos seguidores. Pero ya posteriormente, en la fiesta de cumpleaños, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces, le prometió con un juramento que le haría cualquier cosa que quisiera. Y fue cuando su madre le dijo, no, ¿sabes qué? Quiero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces dijo, pues bueno, así será. Obviamente Herodes, pues pensándolo un poquito, decapitaron lamentablemente a Juan el Bautista, que obviamente nosotros leímos ahí en capítulos anteriores. Ujú. Y, y vaya, pues se le dieron a la joven y ya los discípulos de Juan, vaya, pues llegaron a buscar el cuerpo, lo enterraron y le avisaron a Jesús. Entonces, ahí fue una de esas muertes ahí de Juan el Bautista, una de las muertes pues más emblemáticas aquí en la Biblia también. Y pues vemos cómo los discípulos de Jesús y la gente que estaba con él y alrededor de él, pues eran perseguidos. Y en parte, pues Juan, en parte también, pues tuvo ese tipo de, o sea, de final en su vida también. Luego vamos a ver uno de de los milagros y en parte también de las enseñanzas más emblemáticas que hizo Jesús. Aquí yo voy a, Sergio, ¿sí? Ujú. quería nomás complementar algo. Sí, claro que sí. Y cuando Herodes, Ujú. que era un tetrarca, porque eran cuatro hijos de Herodes, Sí. el gran Herodes, en había algo que casi no se habla. Realmente ellos lo que escondían era el engaño, porque engañaba a su hermano, había adulterio ahí con Ujú. Herodiana. Entonces ellos escondieron eso con la danza de los siete velos para que pudieran acallar a Juan el Bautista, Ujú. porque si era eso, él había tomado ya fuerza y tenía mucha gente que lo apoyaban, este, tenían que lapidar era la ley judaica, lapidar a Herodiana. Ujú. Entonces hacen ese trama por porque dan a entender de que Herodes no tenía ganas de matarlo, pero Ujú. realmente sí era la forma de callar a Juan el Bautista. Entonces, complementando lo que me comentaban, Ujú. tenía también otra razón. Acuérdate que en el inicio, en el siglo primero, habían actos que se hacían políticos y Sí. actos que eran religiosos. Sí. Entonces ellos aprovecharon ese momento para matar a Juan el Bautista. Bueno, Sí. eso es lo que quería yo complementar. No sé si Ujú. sirva de algo. Sí, Es sí, sí, todo. claro que sí. Vaya, pues sirve muchísimo ahí de contexto. Ahí la situación y vaya, pues la situación específica que tenía Herodes también y Juan el Bautista y una de las razones, pues todavía como más fuertes del porqué de su muerte, ¿verdad? Toca Ujú. yo. Sergio, ¿puedo leer? Sí, sí, claro, vamos a leer, vamos a leer quién habló, Yo, disculpe. Pati, Ah, sí, sí, Pati. claro que sí, Pati. Ahí sí nos puedes apoyar. Es Jesús alimenta 5,000. Ujú. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó a la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó enfermos. Esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes. ¿Me le puedes subir, Sergio? Sí, claro que sí. Ahí lo voy a mover un poquito, ya voy. Ujú. Sí.
para que pudieran ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego les dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados y miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos. ¿Me le puedes subir, Sergio? Sí, claro. Ay, ¿dónde me quedé? En trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Perfecto, Pati, muchísimas gracias. Pues ahí vemos uno de de los milagros más grandes y emblemáticos que hizo Jesús a lo largo de su ministerio, lo que fue multiplicar lo que es el pan y los pescados, porque como sabemos, pues inició con un monto muy chiquito. Sí, aquí aparece, bueno, es que estoy buscando aquí, tráigolos aquí. 5 panes y 2 pescados, solamente ven 5,000 personas, pues imposible alimentarlos. Pero vemos cómo Dios expande eso, dice, no, con esto poquito, con esta semilla de mostaza, con esto poquito, el reino del cielo se puede expandir. Entonces, Él los bendice y podemos alimentar lo que, vaya, pues en este caso 5,000 hombres. Yo siempre lo he visto como esa, como dicen, esa fe del tamaño de un granito de mostaza o ese pequeño alimento de 5 panes y 2 pescados, Dios lo puede multiplicar enormemente, enormemente, pero tenemos que estar a disposición de Él y creer, acercarnos a Jesús, estar dispuestos. A veces, en ocasiones nos sentimos que no estamos preparados o no sabemos cómo hacerle o tenemos nuestras dudas y a lo largo de la Biblia lo vemos en diferentes personas, como cuando Dios habló a Moisés y Moisés decía, pero yo, pues yo soy tartamudo, ¿cómo voy a hablar con el faraón? Entonces muchas personas se preguntan eso, oye, yo soy muy joven, o yo estoy enfermo, o yo no soy capaz, pero si nos acercamos con una fe genuina y una disposición, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida y multiplicar todo eso, como lo hemos visto aquí con el tema del pescado y los panes. Es un ejemplo claro. Entonces, aquí vamos a terminar por el día de hoy en el capítulo 14 versículo 21 y vamos a continuar ahí en el próximo estudio, o sea, a partir de ese versículo. Y ahorita en estos últimos minutos, pues básicamente aprovechamos pues para pues, comentar entre todos lo que hemos aprendido, si alguien quiere compartir alguna experiencia, ya sea de lo que hemos leído o de algo diferente relacionado. Ahorita la oportunidad para dedicárselo en unos 5 o 10 minutos aquí en la última parte del estudio bíblico. No sé si quieran comentar algo al respecto. Yo tengo Bueno, yo duda de nomás. algo. Perdón. Sí, Sí. adelante. Ahorita que comentaban lo de la separación de las personas que sí siguen a Cristo y las que no. Hace Ujú. poco escuché a un pastor que decía que las personas, o sea, que tú tienes que ir a predicarle a las personas que no lo conocen, porque si no esas personas se van a ir al infierno porque no conocen a Dios. Pero él se refería a personas que están como muy alejadas de la sociedad. Entonces, yo me pregunto, o sea, las personas que han ido a predicar a ciertos lugares y los terminan matando porque realmente esas personas no conocen a Dios. O sea, se van a ir de verdad al infierno. O sea, pero son personas que a lo mejor toda su vida han estado viviendo así y para ellos lo que hacen no es malo. Entonces, o sea, ¿realmente sí se van a ir al infierno? Es, eso es muy, vaya, pues muy buena pregunta, Viridiana. Em, en este caso yo te puedo decir lo siguiente. Dios es justo. Dios es justicia. Realmente la justicia proviene de Él. Entonces, Dios no va a mandar al infierno a alguien de manera injusta. Por ponerte un ejemplo, un niño de 5 años que nació en los Himalayas,
que nunca escuchó a Jesús o nunca escuchó a Dios y por ende como el niño de 5 y 10 años nunca lo escuchó, Dios lo va a mandar al infierno de manera injusta. Dios es justo. Entonces, Dios conoce verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros en lo particular. Y en Él debemos de poner nuestra confianza que sea lo que sea, Dios va a ser justo y Él no va a cometer errores. Y últimamente, si tú vas a estar en el cielo o tú vas a estar en el infierno, vas a saber específicamente la razón del por qué. Y vas a decir, sí, pues estoy aquí por algo. Entonces, Dios es justo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los indígenas o personas que nunca escucharon el evangelio o personas que viven en otros países donde realmente ese mensaje casi no llega? Ahí la Biblia dice que Dios escribió su ley en nuestros corazones. De alguna manera tenemos cierta moral. Sabemos ciertas cosas. Oye, sabes que no debemos de robar, no debemos, vaya, pues de ser violentos, no, vaya, pues no debemos de matar. Dios escribió su ley en nuestros corazones y Dios conoce nuestro corazón y nos va a juzgar conforme a la información que Él nos dio. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros sabemos que para poder ir al cielo debemos aceptar a Cristo en nuestro corazón y ser discípulos. Pero yo te menciono, hay personas que no conocieron a Jesús y que están en el cielo. ¿Quiénes son esas personas? Moisés, Abraham, Isaac, Jacob. Ellos no conocieron a Jesús, obviamente, porque nacieron muchos años antes que él, pero ellos pusieron su fe en Dios. Ellos pusieron su fe en Dios y Dios dijo, por poner mi fe en mí y creer en mí, ellos ahorita están en el cielo. Entonces, eso es algo que te quisiera comentar. No sé si alguien tenga algún comentario en base a esta pregunta. Bueno, el ladrón que estaba al lado de Jesús nunca fue bautizado, nadie le predicó y le dijo él que iba a ser él, nomás porque él sí creyó en él. La importancia de esto es creer en el Señor. Cuando hizo Dios todo lo que fue el hombre, la mujer, la tierra, el universo, hizo a Satanás y era malo, lo hizo. Y aún así, él muchas veces lo vemos como un Dios de, de la guerra, el Dios de los ejércitos, algo que yo no he compartido muy bien en mi corazón, porque si ven que primera de Juan dice que Dios es amor, entonces el Dios de amor dice en su mandamiento no matarás, y lo pintan al Señor, a Dios, a Papá Dios como alguien que mata, que manda a hacer cosas y todo, no, pero Él es un Dios de amor. Y en eso, pues, tenemos que estar conscientes que es un Dios perfecto. Y ese Dios perfecto hace que siempre llegue su presencia en todas partes del mundo, porque la palabra lo dice, omnipresente, omnisciente, pero omnipresente que está en todas partes, omnisciente y omnipotente. Entonces, Dios hace eso. No sé si quedó claro, la enredé más. Dios está siempre presente en nosotros, en todas partes. Es un Dios perfecto, amoroso. No hay ninguna parte de su creación, porque se lo dio a demostrar a Pedro cuando le bajó el velo, le dijo, no, todo lo que vas a comer aquí nada es inmundo. O sea, todo lo que es criado por Dios, todo lo que es creado por Dios es perfecto, ahí no hay equivocación. Él nunca pierde las batallas, él siempre tiene la razón, él tiene la perfección divina. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso, o sea, hay gente que va en el infierno, pero no vamos a estar pensando en eso. Dios sabe cómo va a llevar la palabra, sabe todo, pero sí lo que podemos estar es unidos en oración para que sí se haga. A veces en las Biblias, en las iglesias, se habla mucho sobre artículos de amor, cosas bonitas nos dicen, pero nunca, yo hablé de sofonías hace rato, es muy severa, muy potente, muy fuerte esa palabra. Cuando hablamos del profeta Sofonías, que son de los profetas menores, habla de la destrucción del mundo, como el profeta Amós. O sea, eso sí no lo hablan, pero sí es importante saber por qué es lo que nos va a pasar.
Ujú. Pues eso es lo que yo quería participar y quería yo comentarle. Espero que le sirva, la gloria sea para Dios. Otra Amén. cosita que yo también quería mencionar. Mire que hay algo muy importante cuando hablan de los 4,000, los 5,000 gentes, lo formaban de en 100 y de en 50 y 50, pero nomás hablaban de los hombres, de las mujeres y los niños no estaban contados. O sea, había mucho más gente cuando lo que nos explicó maestro de eso de la semilla Ujú. que se multiplica y todo. Qué hermoso la palabra que nos estaba dando. Cómo multiplicaba el Señor. Pero bíblicamente nunca mencionan a la mujer. Siempre se habla del hombre. La genealogía viene por el hombre, no por la mujer. Pero la mujer y los niños no estaban contados. O sea, nomás estaban los 4,000 varones Sí. y 5,000 mujeres. Ujú. O sea, había mucha gente. Era maravilloso lo que el Señor hacía. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí? Sí, Es lo que yo quisiera aportar. sí. Gracias, maestro. Muchísimas gracias también, Juan Yo Mario. también quiero hacer un comentario, hermano, Sí, este, respecto a lo que la hermana preguntaba. Bueno, sabemos que ahorita es el tiempo de la gracia, que es por fe la salvación. Amén. Y a través de las redes sociales podemos ver que se está predicando el evangelio por todo el mundo, porque yo puedo ver un video de allá de África y en lugares donde ya traen sus celulares y están predicando. Ya llegó el evangelio a China, ya llegó a muchos países, ¿verdad? Donde tenían dioses, eh, Baales, ¿verdad? Que no eran el Dios todopoderoso que nosotros conocemos. Entonces, dijo el Señor, ir y predicar este evangelio a toda criatura, ¿verdad? Por todo el mundo. Y el tiempo de la gracia está ahorita y sabemos que se va a cortar, pero cuando el Señor le dé la oportunidad a toda criatura de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, cuando ya el evangelio sea predicado por todo el mundo, entonces sabemos que el tiempo de la gracia se va a acabar, se va a acabar. Entonces, nosotros como evangelistas, nosotros como que seguimos predicando ese evangelio, pues sí, tenemos que orar para que el Señor mande obreros a la mies, porque la mies es mucha y poco los obreros. Y siempre nosotros tenemos que estar evangelizando y no parar, hermano. Que yo le voy a decir que en muchas iglesias todo hacen adentro del templo, pero no salen al campo a predicar. ujú. ¿Por qué? Porque por miedo, por trabajo, por flojera, por cualquier cosa, hermano. Pero el evangelio, si nosotros los cristianos nos pusiéramos de acuerdo y salieran como los pastores a hacer campañas, grupos de hermanos a predicar, que sea de que sí o sí vamos a salir a predicar el evangelio de Jesús, porque por eso mucha gente se está muriendo sin conocer a Jesús. Y no porque el evangelio no pueda llegar a muchos lugares, sino a veces por los mismos cristianos que no queremos nosotros, por X cosa, salir a predicar. Entonces nosotros tenemos que estar animando a nuestros hermanos en las iglesias, salgamos a evangelizar, porque es lo más importante que la danza, que las fiestas de la madre, que el padre, que lo más importante es que todos los días llevemos a Eh, almas a los pies de Jesús, ¿verdad? Importantísimo. Así es. Muy importante eso. Sí, sí, sí. Estar mandando el mensaje hacia afuera, en las calles, en las personas. Muy Amén. importante. Amén. Perfecto. No sé si amén, alguien amén, más, amén. como último comentario, pues por el día de hoy, tenga alguna otra pregunta, duda o comentario que quisiera dar, ya para concluir. Ujú. Si es así. Reintegre nomás la fecha que nos dijo Ah, de cuándo va a claro que ser, sí. Sí, para vaya, que pues debido a ese viaje que tengo, el próximo estudio va a ser el martes 1 de julio. Realmente siempre lo tenemos todos los martes, nada más en esta ocasión. Sí, vaya, sí voy a estar fuera durante mucho tiempo, pero el martes 1 de julio va a ser el próximo estudio bíblico a la misma hora, 8 de la noche. Yo como quiera días antes voy a mandar un recordatorio y todo, pues para ponernos así todos bien de acuerdo, pero va a ser el martes 1 de julio y como quiera ahorita lo pongo en el grupo de WhatsApp para que lo sepa la demás gente. Ujú. Perfecto.
Pues muchísimas Sergio, gracias. nada ¿Sí? más que tengas buen viaje, que Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Sí, va a ser un viaje Igualmente interesante de mi para mí. parte. Sí, muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Bueno, Amén. Estaremos orando por usted, hermano, para que vaya y regrese con bien. sí, muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues ya por último y para orar y vaya, pues cerrar lo que es el estudio de hoy, vamos a orar. Padre Santo, Rey de Reyes, gracias Señor por el día de hoy, Señor. Gracias Señor por estos Bendito por versículos que Jehová, tú nos Señor, mi dijiste, estas esposa, su parábolas, salud. Señor. Cúrala, Por, Señor. por las parábolas del trigo, la parábola de las perlas, Señor. Sánala, Por ese milagro, Señor, de los 5 librándose panes y de los los 2 pecados. pescados. Gracias por darnos este entendimiento, poder compartir la palabra y Gracias, como dice Señor, por nuestra esa hermana palabra Cristina, Ánimo. Señor, que de podamos compartir, predicar el Padre, evangelio hacia que afuera en las ayúdenos, calles, Señor, Señor, y a que la gente sirva que a no las lo almas, conoce. Padre, llevar el Muchas evangelio, Señor, gracias por por todo esto que sabia tú nos toda das. criatura, Padre, para que las Muchas almas, gracias, Señor. Señor, vayan a tus pies y te conozcan. En el nombre de Jesús, cuida su Padre, te doy entrada la honra y la y su gloria. salida, Señor. Amén. Buen viaje. Amén. Amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por el día de hoy. Que tengan buenas noches y vaya, pues bonita Que Dios Buenas semana. les bendiga a noches. todos. Pues, Igualmente, bye, Y bendiciones. gracias a Dios. hasta luego, bye bye. Adiós.